Bien, entonces, continuamos con la parte de la producción de la orina. Ya vimos los 4 mecanismos, o los 4 mecanismos que necesitamos para que se produzca la formación de la orina: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Ahora vamos a ver cómo a través de este proceso de la formación de la orina, cómo conservamos el agua y a su vez el mecanismo de la concentración de la orina que nos va a permitir la conservación del agua en nuestro cuerpo. Las orinas generalmente son hipertónicas con respecto a, por ejemplo, al plasma, porque va a estar cargada de muchas sustancias, de muchos solutos quizás, que han sido eliminados de nuestro cuerpo. ¿Por qué va a ser más o menos hipertónica? Vamos a tener distintos procesos fisiológicos o anatómicos que van a regular esta hipertonicidad. Entonces, primero los tramos de la asa de Helen y el conducto colector tienen distinta permeabilidad al agua, sales y urea. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos acá? Toda esta estructura que tenemos acá, desde los tubos, la asa de Helen, hasta tubo distal, tubo colector, todos esos tienen principalmente la asa de Helen y el tubo colector tienen distintas capacidades de permeabilidad. Entonces, al estar cerca, lo que una puede permitir el ingreso o egreso de sustancias, la otra puede hacerlo inversa o ser indiferente. Entonces ahí tenemos una variación de la permeabilidad. A medida que se desplaza la preorina, que es lo que se va a formar previo a la orina, va a ir cambiando gracias a la permeabilidad de estas estructuras. Hay partes también de la asa de Helen con proteínas de membranas que tienen la función puntual de transportar activamente sodio y cloro fuera del túbulo. ¿Sí? Entonces tenemos la distinta permeabilidad que nos va a permitir por ósmosis o difusión, y después tengo proteínas activas o de membranas que permiten el pasaje activo de cloro y de sodio para que salga de la asa de Helen. Entonces, eso va a ir variando la concentración de la orina o de la preorina, al final la orina. Y a su vez, vamos a tener un proceso de contracorriente en las asas de Helen. ¿Sí? Es decir, vamos a tener una parte donde está un poquito más linda. De la asa de Helen vamos a tener una parte descendente, ¿sí? Y después tenemos una parte ascendente. Entonces, eso contracorriente, que era como habíamos visto las branquias de los peces, nos va a dar va a permitirnos mantener el gradiente osmótico de la médula renal. Eso en contracorriente hace que se mantenga estable las concentraciones. Entonces, ¿cómo vamos a mantenerse o cómo se mantiene la parte osmótica o el gradiente en las nefronas y en la preorina y finalmente en la orina? Entonces, eso es lo que les decía a las chicas que se habían conectado primero, que si tienen en papel el cuadernillo, no es obligatorio, pero si alguno lo tiene en papel y quiere tenerlo a mano para ir escribiendo, lo puede ir haciendo, quizás o para hacer algunas anotaciones o ponerle colores a las flechitas, porque esto sería bueno, si lo tienen en blanco y negro, resaltar cada una de las flechitas de algún color para que vean la diferencia y sea más visual a la hora de estudiarlo. Entonces, para la regulación de los gradientes, va a estar regulada principalmente por dos acciones. Primero, por la permeabilidad al agua de la parte descendente. A nosotros tenemos así. Voy a explicación general de lo que estamos viendo. Glomérulo, cápsula de Helen,
Y acá tendríamos el túbulo contorneado proximal, perdón, cápsula de Bowen, no de Helen. Túbulo contorneado proximal, este segmento. Esto lo llamamos asa de Helen descendente, porque vamos en sentido del fluido. Esta segunda parte, asa de Helen ascendente, túbulo contorneado distal y por último el túbulo contorneado, el colector, perdón, conducto colector, que sería este último. Sería la anatomía para ubicarnos qué estamos viendo. Entonces, el gradiente de esto se mantiene gracias a la permeabilidad de la asa de Helen del agua y la permeabilidad del conducto colector del agua. Y además de el transporte activo de cloro y potasio en la rama ascendente gruesa, ¿sí? Esto es delgada, esto es grueso por el tamaño nomás, por el grosor, y en el tubo colector también tiene permeabilidad en la parte final de la urea y del agua. Entonces, esos mecanismos hacen que se mantenga constante el gradiente del espacio intersticial, que sería todo esto que está por afuera de el glomérulo, perdón, de la nefrona. ¿Sí? Todo lo que está por afuera es espacio intersticial y es lo que me permite regular las concentraciones de la orina. Esta primera parte o la parte superior se va a encontrar en la corteza renal y esto en la médula renal. Si nosotros recordamos las imágenes que habíamos visto, este zoom que hacíamos para ver esto, ¿sí? Incluía tanto la corteza como la médula. Acá, por lo menos, la estructura de cada uno, o sea, la estructura general y las acciones de intercambio de agua o permeabilidad al agua y el transporte activo, hasta ahí eso básico estamos. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Seguimos? Cualquier cosa me paran. Entonces, vamos a empezar el recorrido. ¿Sí? Acá tenemos las flechitas, cualquier cosa, si necesitan ver las referencias, yo se las voy a ir diciendo, pero por si ustedes necesitan, ahí la tienen. Entonces, tenemos acá el glomérulo. Glomérulo, lo que produce el primer proceso es la filtración. Va a pasar a la cápsula de Bowen. Como vimos, esta concentración o este filtrado tiene una concentración similar al plasma, por lo tanto, es de una composición isotónica respecto al intersticio celular. Por lo tanto, hay un transporte regulado, ¿sí? y neutro, por así decirlo, del transporte activo de cloruro de sodio, de cloro y sodio, y también de la difusión de agua. Entonces, de esta manera, como son isotónicas, se mantiene equilibrada. Una vez que esta preorina pasa del túbulo contorneado proximal hacia la asa de Helen descendente, que es todo esto, lo que hace la asa de Helen es liberar, ¿sí? Como es permeable al agua, permite que el agua salga de su interior y pase al intersticio. Acá teníamos una acción activa. Cuando continúa la preorina, a través de la asa de Helen, a través de la reabsorción, lo que se permite es que el agua se difunda desde el interior de la asa de Helen hacia el intersticio. Y ese pasaje, esta difusión de agua de la asa hacia el intersticio, hace que empiece a aumentar la concentración dentro del intersticio. Al aumentar esta concentración, porque tengo menor cantidad de agua y la misma cantidad de solutos,
esta preorina se transforma en hipertónica. ¿Sí? Está mucho más concentrada que con respecto al medio intercelular, intersticial. Entonces, como se produjo esto que es hipertónica, lo que se va a producir es una difusión de cloro y sodio hacia el exterior, porque vamos a ir de mayor concentración a menor concentración, y la urea va a ir desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Esto es por las concentraciones. Al realizar estos dos mecanismos de forma pasiva, se va a generar que esta orina empiece a disminuir esta preorina, perdón, empieza a disminuir su concentración. Entonces, empieza a disminuir hasta ciertos niveles. Esto sería la asa de Helen ascendente delgada. Cuando llego a la rama ascendente gruesa de la asa de Helen, lo que yo necesito es seguir disminuyendo mi concentración. Entonces, activamente tengo las proteínas de membrana que lo que hacen es sacar activamente cloro y sodio. Esa salida del cloro y del sodio en la rama ascendente va a hacer que la concentración de la orina, de la preorina, siga disminuyendo hasta llegar a valores inferiores, ¿sí?, al intersticio. Entonces, en ese momento, la orina se vuelve hipotónica. Y en este tubo contorneado distal también vamos a tener el proceso de transporte activo de cloro y sodio y la salida por difusión del agua. Esta preorina hipotónica va a seguir su camino y va a llegar al conducto colector. Este conducto colector, como tiene una alta permeabilidad al agua, va a permitir que el agua salga de su interior. Si vuelva, acá tenemos otra especie como que se vuelve, el plasma filtrado vuelve al intersticio. Entonces, el agua va a salir del conducto colector y esto hace que la concentración de la preorina se vuelva hipertónica. Esta parte hipertónica va a hacer que continúe saliendo o de forma por difusión la urea y el agua, y esto hace que la orina se concentre aún más y la orina que eliminemos sea concentrada. ¿Se entendió? ¿Necesitan que lo volvamos a ver paso por paso? ¿Dudas en alguna parte? Profe, el conducto colector dijo que tenía una alta permeabilidad al agua, ¿puede ser? Sí. Y a la urea, a esos dos compuestos. Bien, profe, gracias. Bien, y con respecto al conducto colector, ¿sí? Este va a ser influenciado, la permeabilidad va a estar influenciado a través de la hormona ADH, ¿sí? La diurética. Entonces, cuando yo no tengo esa hormona ADH, que es la diurética, esta permeabilidad disminuye, entonces yo voy a generar una orina más diluida, ¿sí? Cuando yo no tengo la ADH, esta permeabilidad que tenemos acá y acá disminuye, entonces realizo una orina diluida. Cuando recibe la señal de la ADH, esta permeabilidad aumenta, entonces genero una concentración o una orina más concentrada. Sí, eso ahora justo lo vamos a ver, pero de ahí depende de la permeabilidad de la ADH, que sea más o menos permeable. Y acá es lo que vamos a tener directamente como orina.
Todo lo previo lo llamamos preorina, acá es la orina. ¿Alguna otra duda más que quieran que veamos paso por paso? Entonces, ustedes en sus cuadernillos, además de esta imagen, tienen la siguiente imagen donde les van indicando paso por paso qué es lo que está pasando. Entonces, acá en esta parte, con el tubo contorneado proximal, vamos a tener la difusión del agua que se va a reabsorber hacia la sangre. En este proceso, en el tubo contorneado proximal, era donde ocurría la gran mayoría de la reabsorción. A su vez, también tenemos acá las proteínas activas, ¿sí? Que permite la salida de cloro y de sodio. Entonces, el agua y el cloro y el sodio van a ser reabsorbidos por la sangre. Cuando ingresamos a la asa de Helen descendente, vamos a tener una difusión de agua también. Recordaban las flechitas, los colores. Vamos a tener una difusión de agua que era hacia afuera, ¿sí? Porque dijimos que era muy permeable. Y esa agua, tanto acá como acá, se va a reabsorber hacia la sangre. Acá les hago una... No, continúo todo y después les hago las aclaraciones. Al volverse más concentrada, también ocurre una difusión, que serían estas flechitas de acá abajo, de la urea. Entonces se va hacia la orina. Si se elimina esta urea, que va hacia la orina, por eso ingresa a la asa de Helen. A su vez, también tenemos una difusión de cloro y sodio, que este cloro y sodio vuelven a la sangre. Como esta difusión no es suficiente, activamos las proteínas, que me permite un transporte activo de cloro y sodio hacia la sangre. Esto hace que disminuya. Entonces, cuando llego al túbulo contorneado distal, tengo de vuelta difusión de agua y se va a hacer una reabsorción de agua hacia la sangre y el transporte activo de reabsorción de cloro y sodio hacia la sangre. Cuando entramos en el conducto colector, tenemos la difusión de agua. Por lo tanto, se produce una reabsorción de agua por parte de la sangre. Seguimos avanzando en el conducto colector, va a continuar una difusión de urea, donde se va a producir una reabsorción hacia la sangre, si fuera necesario, ¿sí? Las cantidades o las concentraciones necesarias. Y por último, va a haber una difusión de la reabsorción hacia la sangre. Esta última etapa de difusión de agua desde los conductos hacia la sangre va a depender de las condiciones del organismo y que sea necesario hacer una orina más concentrada o menos concentrada. ¿Sí? Si yo necesito hacer una orina muy concentrada porque tengo poco aporte de agua, entonces esta difusión la voy a potenciar, porque yo necesito que sea la orina lo más concentrado posible. Si tengo como un exceso de buena hidratación en el cuerpo, puedo permitir que esta reabsorción o difusión de agua no sea, sino que puede ir una orina más diluida. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Quieren que volvamos a ver algo? No sé si las ahuyenté o están procesando. No, gracias, mi parte no, ninguna. Bien. ¿Qué les recomiendo yo si lo tienen impreso o si pueden? Si a esta parte de acá les hacen las referencias, quizás con los resaltadores para que a ustedes les sea más fácil de ver, también lo pueden hacer acá. Así les es más fácil para ustedes para estudiar. Con respecto a la consulta que habíamos tenido en la primera mitad de la clase,
donde hablamos de si el 99% vuelve, cómo pasaba la reabsorción en el 75%, ¿sí? Esa pregunta. Entonces, para que nos quede más claro eso, pasa un 20%, ¿sí? Y entonces acá ya vamos a tener un 100%. De ese 100% del líquido, acá con esta flechita azul, está representada que pasa al 75%. Y después nos faltan 25 más al 100%, pero dijimos que se reabsorbía un 99%. Entonces nos falta un 24%. ¿Cómo recupera la sangre ese 24%? Lo recupera en estas secciones. Acá, acá, en esta sección de acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces ahí llegamos al 99%. No sé si ahora queda más claro eso del 99 y 75. En el proceso de reabsorción. Sí, Entonces, el 99% es cuando ya es el final ya, exactamente, digamos. cuando llegamos a la orina. O sea, Y desde durante el el plasma, transcurso se recupera el 24% que faltaba. exactamente. Bien, Sí, gracias. de nada, ahí lo vuelvo a explicar ahora. Si nosotros nos vamos a lo que vimos recién, dijimos que se filtraba un 20% del plasma y que de ese 20%, el 99% volvía a la sangre. Eso es lo que nos decía el proceso de filtración. Cuando pasamos al proceso de reabsorción, ¿sí? Recién, nos decía que el 75% se reabsorbía, el 75% del agua se reabsorbía o del filtrado se reabsorbía. Entonces, ese 75%, que es el proceso de reabsorción, ocurre en esta zona, en el túbulo contorneado proximal. Acá se reabsorbe el 75% del plasma filtrado. Por eso lleva el nombre de reabsorción, porque es donde ocurre la mayor reabsorción concentrada. Pero no se absorbe el 100%, no se reabsorbe todo el agua ahí, sino que se va a ir absorbiendo en las distintas partes de la asa de Helen. Va a ser acá, ¿sí? Y acá es donde mayor cantidad de agua se observa, se reabsorbe. Y después tenemos otro segmento de reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y en la asa de gel en conducto colector, acá y acá, ¿sí? Para llegar a para recuperar el 99% del filtrado. Porque eso permite que yo mantenga mi balance hídrico. ¿Se entendió mejor ahora? Perfecto. Entonces, de nada, la asa de Helen, ¿sí? Que inicialmente parecía como que no tenía función, y una de las funciones más importantes que tiene esta estructura, sobre todo en los animales terrestres que tenemos los riñones, es la reabsorción del agua. Los animales que son, esto sería como un análisis para recordarlo quizás un poco mejor. Los animales de desierto, o sea, que viven o están adaptados al desierto, una de las adaptaciones es tener esta asa de Helen bien larga. Entonces, mientras más larga, hay mayor superficie donde yo puedo reabsorber agua. Por eso, la asa de Helen es larga en los seres humanos, pero en algunos seres vivos adaptados al desierto son aún más largas, como algunos ratones del desierto. Pero por eso tiene esa forma de largo para que yo pueda ir reabsorbiendo a medida que pasa el fluido, la preorina, yo puedo ir reabsorbiendo. ¿Alguna duda de la formación de la orina que necesiten que vuelva a explicar? No tengo problema, lo volvemos a analizar. ¿No? No, pero Bien. Entonces, esto lo tienen acá, lo tienen, o sea, todo eso que fuimos hablando, también lo tienen acá en pasos, para que vayan viendo cómo va pasando paso por paso. Todo eso va a formar la orina. Hasta acá debería ser la clase según el cronograma,
pero vamos a continuar un poquito, así mañana tenemos más tiempo para realizar el TPE. Continuamos con el mismo tema, ¿sí? Pero lo que vamos a ver acá es paso por paso y vamos a ir analizando qué se reabsorbe, qué se segrega, qué se secreta. Vamos a ir analizando los tres momentos: el tubo contorneado proximal, la asa de Helen, el tubo contorneado distal y el conducto, los cuatro conductos renales, o los cuatro fragmentos de los conductos renales. Perdón, no, esto es de hoy todavía, esto es de la formación de orina, me había equivocado yo, así que seguimos con la clase de hoy. La primera parte, que es lo que está más próximo al glomérulo, en realidad que va a estar conectado con la cápsula de Bowen, va a ser el túbulo contorneado proximal. Ese sería, por eso es el nombre, porque está próximo al glomérulo. Como está recién hecho el filtrado, vamos a tener, el filtrado va a ser isotónico con respecto a la sangre, ¿sí? Porque es como dijimos que era prácticamente el mismo contenido que el plasma, nada más que sin proteínas. Entonces, en esta parte del túbulo contorneado proximal, vamos a tener una reabsorción de sodio por transporte activo y seguimiento pasivo de cloro. Es decir, por la sangre. La sangre va a reabsorber esa parte. Y también va a haber una reabsorción de agua por difusión. ¿Sí? Porque en el túbulo contorneado proximal dijimos que se producía la mayor parte del proceso de reabsorción. ¿Qué es lo que se reabsorbe? A la sangre se reabsorbe el 65% del agua por ósmosis, el 65% del sodio por transporte activo, el 65% del potasio por difusión, el 100% de la glucosa. ¿Sí? Yo voy a recuperar toda la glucosa a través de dos acciones: transporte activo y difusión facilitada. También por los mismos procesos voy a reabsorber el 100% de los aminoácidos. Voy a absorber un 50% del cloro por difusión y un 50% de la urea por difusión. Y a su vez va a haber un proceso de secreción hacia la orina, donde el túbulo contorneado proximal va a liberar o va a secretar a través de transporte activo protones, a través del transporte activo amoníaco, urea por difusión y creatinina. ¿Sí? Estos son lo que va a ir secretando hacia la orina o lo que va a aportar a la orina. Después tenemos la asa de Helen, que la asa de Helen dijimos que era hipertónico, o a lo largo de la asa se va transformando en hipertónico. Entonces dijimos que la asa de Helen la podíamos dividir en tres partes: descendente y ascendente fina. Vamos a ver la imagen para que, ¿sí? Asa de Helen descendente, ascendente fina o delgada y la ascendente gruesa. Entonces vamos a ir viendo qué pasa en cada uno de esos segmentos. Entonces, la rama descendente va a ser permeable al agua y relativamente impermeable a los iones. Entonces, va a haber una reabsorción de agua por ósmosis, por difusión. Se va a producir por parte de la sangre una reabsorción del 15% del agua, ¿sí? Y eso va a ser por ósmosis. Eso es la rama descendente. Entonces, esa reabsorción del agua por parte de la sangre hace que disminuya la concentración, aumente la concentración de iones dentro de la asa de Helen. Es decir, se concentra la preorina. En la segunda porción de la asa de Helen, que es la rama ascendente fina, esta va a ser permeable a iones y relativamente impermeable al agua. Por lo tanto, va a tener un proceso de excreción de urea por difusión
y una reabsorción de cloruro de sodio por difusión, que sería este proceso que vemos acá. ¿Sí? La urea ingresa y se produce una difusión hacia el torrente sanguíneo. Entonces, de la sangre hacia la asa de Helen hay una excreción de urea por difusión. Y de la sangre hacia la asa vamos a ver una reabsorción de cloruro de sodio por difusión. Y en el último tramo de la asa de Helen tenemos la rama ascendente gruesa. Esta es permeable a iones y relativamente impermeable al agua. Entonces vamos a tener una reabsorción de cloruro de sodio o de cloro y de sodio a través del transporte activo. Sí, acá era uno de los breves momentos donde tenemos un transporte activo. Entonces, hacia la sangre va a haber una reabsorción del 20 al 30% del sodio a través de un transporte activo, 20 a un 30% del potasio a través de transporte activo y un 35% de cloro a través del transporte activo. ¿Sí? Yo necesito no perder todos estos iones porque todos estos iones me colaboran o tienen funciones puntuales en las proteínas o los canales que permiten el ingreso o salida de otros o en las señales nerviosas. Por eso se produce una reabsorción de lo que más puedo. Y a su vez hay una secreción de la sangre hacia la orina de la urea. Entonces hay un reciclamiento desde el conducto colector, es decir, el conductor lo libera y hacia el torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo, la sangre, lo secreta nuevamente hacia las asas de Helen y esto permite que se produzca una disminución de la concentración de la preorina. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, por favor, no se queden con las dudas y lo vamos viendo. Y la tercera sección es el túbulo conterneado distal, donde vamos a tener un proceso hipotónico. En este proceso hipotónico, perdón, no es el proceso hipotónico, vamos a tener una preorina hipotónica, porque acuérdense que en la etapa anterior lo que hicimos es sacar iones a través de proteínas activas. Entonces, la preorina en este conducto va a ser hipotónico. ¿Qué es lo que se produce? Se produce una reabsorción de agua por difusión hacia la sangre y una reabsorción de cloruro de sodio por transporte activo. Por lo tanto, en la sangre va a pasar de ese preorina el 10 al 15% del agua por ósmosis, el 5% del sodio y de cloro por transporte activo y también se van a reabsorber el calcio de las hormonas paratiroideas. Y a su vez, la sangre va a secretar hacia la orina los iones de hidrógeno, potasio, amoníaco, creatinina y fármacos. ¿Sí? Es decir, se lleva todo esto y le devuelve todo esto. Y al llevarse el agua o reabsorber el agua y secretar estos iones, lo que va a hacer es que se empiece a concentrar la orina y por lo tanto al conducto colector voy a tener una preorina hipertónica. En esta orina hipertónica se va a producir una reabsorción de agua por difusión dependiente de hormonas, ¿sí? Como dijimos recién, la antidiurética, si está presente la antidiurética, se va a producir una reabsorción de agua, si no está presente, esta reabsorción va a ser mínima. Y a su vez vamos a tener una reabsorción de urea por difusión. Por lo tanto, esto va a ocurrir en el túbulo conducto colector y principalmente en la parte final del túbulo contorneado distal. Un 5 a un 9% del agua a través de canales acuosos, un 1 a un 4% de sodio a través de bombas de sodios y urea que va a hacer reciclamiento de la asa de Helen, ¿sí? Va a pasar la urea del conducto colector
a la sangre y esa sangre luego lo va a transportar o lo va a secretar hacia la asa de Helen. Y sigue habiendo una secreción de la sangre hacia la orina de iones potasio e hidrógeno, lo que esto va a permitir que se haga una orina muy concentrada o concentrada, ¿sí? Más concentrada que la sangre, y puede provocar también la disminución del pH. ¿Alguna duda? ¿Necesitan que veamos algo? Bien, continuamos entonces. Esta imagen creo que la tienen en el cuadernillo. Ya les digo si la tienen o no. No, no la tienen esta imagen. Pero bueno, esta imagen, si la quieren capturar, es igual a, o sea, es todo lo que hablamos recién, nada más que está ahí ordenadito y con numeritos, pero es todo el porcentaje y todo lo que acabamos de explicar recién. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Sí, bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver, hasta acá sería, según el cronograma, la clase de hoy, pero como nos queda mucho tiempo, vamos a aprovechar, así mañana podemos dedicarnos más tiempo al TPE. Lo que conocemos como control hormonal. Ya hemos visto mucho en nuestro cuerpo y el 99% barra 100% está controlado por las hormonas, ¿sí? Ya hemos visto que tienen acciones en el crecimiento, hemos visto en el sistema digestivo, hemos visto en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio, puntualmente en las presiones sanguíneas, los latidos de los corazones, además, por supuesto, del control nervioso, pero sabemos que lo hormonal tiene mucha influencia en todo nuestro cuerpo. Ya después vamos a ver el sistema reproductor, que es el que nos falta. También vamos a ver que está muy controlado por el sistema hormonal. Pero bueno, ahora vamos a ver qué acción tienen, de las cuales muchas hormonas, si no me equivoco, todas, la hemos visto en algún momento. Lo que hacemos ahora es concentrarlas en el sistema excretor. ¿Seguimos? Sí, bien. Creí que alguien había ahí prendido el micrófono, por eso hice la pausa. Entonces, la primera hormona que tenemos es la ADH o antidiurética, que ya la mencioné un poquito recién. Entonces, esta hormona va a tener una naturaleza química de nanopéptido, va a ser secretada por el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis. ¿Sí? Entonces, ¿quién la secreta? El hipotálamo, la almacena la neurohipófisis. ¿Cuál va a ser la célula blanca? Es decir, su objetivo ahí, hacia dónde tengo que ir a atacar o accionar, no atacar, el conducto colector y la porción final del conducto colector distal. ¿Sí? Entonces, vamos a ir contorneado distal, perdón. Es ahí donde va a actuar, que era esta parte que teníamos acá. Entonces, su lugar de accionar va a ser esta última porción del tubo contorneado distal y el conducto colector. Ahí va a actuar. ¿Y qué es la función que tiene? Va a aumentar la reabsorción de agua en el riñón. ¿Sí? Que era lo que yo les decía anteriormente. Este proceso de flechitas azules acá, acá y acá va a estar regulada por la ADH. Si está presente, esas flechitas azules se van a potenciar y van a aumentar la reabsorción de agua. Esa agua, por supuesto, hablamos de agua, que es lo que va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, si está presente, se va a absorber mucho más el túbulo contorneado distal
y el conducto colector se van a hacer más permeable al agua, por lo tanto el agua va a salir o se va a reabsorber hacia la sangre. ¿Cómo va a ser el estímulo o a través de qué se va a activar? A través de la osmolaridad en sangre. Entonces, vamos a tener receptores osmóticos en el hipotálamo, ¿sí? Porque el hipotálamo es quien lo va a secretar. Entonces, estos receptores osmóticos en el hipotálamo va a detectar que al aumentar los solutos en sangre, tiene que aumentarse la ADH. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Al aumentar la ADH, va a pasar se va a reabsorber mayor cantidad de agua hacia la sangre, por lo tanto, la concentración de los solutos se va a ir contrarrestando con la concentración de agua. También esta sería una de las formas de estímulo. Después tenemos el estímulo de la presión arterial, donde tenemos presorreceptores, es decir, que van a reconocer las presiones en la pared del corazón, en la aorta y las carótidas. Esto va a generar una disminución de la presión arterial a través del aumento de la ADH y se puede producir o desencadenar la acción de la angiostensina 2 que producía la reabsorción de agua o estimulaba la reabsorción de agua. Bien, vemos una más y pregunto a ver si hay dudas y continuamos. La aldosterona, que también la hemos visto, no la hemos mencionado hoy, pero sí ya la habíamos visto, tiene una naturaleza química de mineralocorticoide, va a tener una secreción de la corteza suprarrenal, ¿sí? Entonces en la corteza suprarrenal la va a secretar. Vamos a tener el mismo célula blanca, ¿sí? O el mismo punto, célula blanco, perdón, el tubo contorneado distal y el conducto colector. La aldosterona va a accionar dentro de todo el tubo contorneado distal, la ADH solamente en la parte final. La función va a ser la reabsorción de sodio y potasio puntualmente en la parte final del contorneado distal y del conducto colector. Va a accionar durante todo el tubo colector, pero la función es que se reabsorba sodio y potasio en la parte final. El estímulo va a ser que los niveles de sodio y potasio en sangre y la acción de la angiotensina 2. Esos dos estímulos es lo que va a reconocer la corteza suprarrenal para liberar aldosterona. Bien, y por último, la regulación que va a tener va a ser regulada por la angiostensina 2, es decir, hasta cuándo va a seguir liberando en el circuito que habíamos visto en el sistema endocrino y después lo vimos creo en el sistema circulatorio, el circuito de retroalimentación del sistema renina, angiostensina y aldosterona. ¿Sí? Entonces vamos a tener esos dos momentos de estímulo y si se activa con la angiostensina 2, esto lo va a regular también. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo ya nos queda previamente? Seguimos. Después tenemos la renina, que es un péptido, es decir, una enzima puntualmente, una enzima proteolítica, y la secreción va a ser a partir del aparato yuctaglomerular, formado por células yuctaglomerales de la arteriola aferente, células mesangiales extraglomerulares y mácula densa. Es decir, esto que viene acá, esto sería el glomérulo, ¿sí? Con el que estuvimos viendo recién. Las cápsulas de Bowen va a estar acá, entonces va a ser como un autocontrol, va a ser autócrina, ¿sí? Que actúa sobre sí misma. Entonces, las mismas células del glomérulo
van a detectar las sustancias o van a ir detectando que hace falta la producción de renina y la van a ir secretando. Entonces, dentro del mismo glomérulo. Entonces, la célula blanca o el blanco va a ser el angiotensinógeno, que es una proteína plasmática de origen hepático, lo que va a permitir que se active para generar todo el mecanismo o todo el circuito. Y la función va a ser transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1 para que luego se transforme en angiotensina 2 y así sucesivamente. El estímulo va a ser que hubo un aumento de la actividad simpática de los nervios renales. Sería uno de los estímulos. Segundo estímulo, incremento de las catecolaminas circulantes. Y por último, las prostaglandinas. Esos tres estímulos van a generar una activación de la liberación de renina y luego la función. ¿Y cómo se va a regular o inhibir directamente? Va a producirse cuando se produce un incremento de la reabsorción de sodio y cloro en la mácula densa de los tubos contorneados, incremento de la presión de la arteriola aferente, ¿sí?, del glomérulo, la presencia de angiotensina 2, porque ya produjo la 1 y esta activó la 2, y la producción o la presencia de ADH o vasopresina. En la aldosterona teníamos una regulación, acá directamente se inhibe. Cuando ocurre alguno de estos 4 eventos, la producción de renina se inhibe completamente. Vimos la aldosterona, renina y por supuesto vamos a ver la angiotensina 2, que es toda esta una cascada. La angiotensina va a ser un... Sí. Una duda, ¿las mismas células del glomérulo que hacían en la renina? Son las que van a liberar la renina, las que las van a producir y secretar. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces continuamos con la angiotensina. Dijimos que es un péptido, va a tener una reacción de la SA que va a ser sobre el riñón y el pulmón, sobre la angiotensina, ¿sí? Es decir, cuando había una alteración en las concentraciones en el riñón y en el pulmón, va a actuar o su célula blanca va a ser el túbulo contorneado proximal. Ahí están viendo la presentación, sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, la célula blanca va a ser el blanco, el túbulo contorneado proximal. La función va a ser que aumente la presión sanguínea, ese es el objetivo o la función puntual, pero ¿cómo va a producir ese aumento de la presión sanguínea? A través de una vasoconstricción periférica, va a estimular la actividad simpática, va a estimular la secreción de aldosterona y de ADH, va a generarse una inducción de la sensación de sed y promueve los conductos que lleven a la ingesta de líquidos. Entonces, a través de esas acciones se aumenta la presión sanguínea, que es la función de la angiotensina. Y el estímulo, ¿sí?, cómo se va a activar este mecanismo, es que se produce una disminución de la presión arterial local y los niveles reducidos de natremia, que los niveles reducidos de natremia eran los niveles o las concentraciones de sodio en sangre. También tenemos el factor natriurético, en el cual, que lo podemos encontrar con las sílabas en inglés o en español, FNA o FAN, es un péptido también, y este era producido y secretado por las paredes de las aurículas del corazón. Entonces lo vimos mucho en el mecanismo de contracción del corazón. Entonces la célula blanco va a ser el nefrón, puntualmente el túbulo contorneado distal y el conducto colector, y también va a accionar sobre la corteza suprarrenal. Acá es algo diferente
Porque las anteriores habíamos visto que actuaban en el conducto colector. No, perdón, y en el conducto distal. También va a ser en el conducto distal. ¿Sí? Todas van a actuar en esa parte. Esta última va a actuar en todo el conducto contorneado distal. ¿Dónde estábamos? Bien. ¿Y cuál va a ser la función? Va a ser una función casi opuesta a la angiostensina 2. La función es disminuir la presión sanguínea. ¿Cómo disminuye la presión sanguínea? Directamente inhibe la reabsorción de sodio en el tubo contorneado distal, incrementando así la producción de orina y natriuresis. Es decir, pasa el sodio directamente a la orina y que esto, acuérdense que la absorción de sodio o la reabsorción de sodio era regulado activamente, entonces eso sí lo puedo regular, e indirectamente va a inhibir la secreción de la aldosterona por la corteza suprarrenal. ¿Sí? La aldosterona era la que me activaba todo el proceso o la cascada de la angiostensina, y la angiostensina me hace subir la presión, y lo que quiere el FNA es disminuir la presión. Y el estímulo, ¿sí? Para que esta cadena del FNA se active, es el aumento de la presión arterial. Entonces, cuando se reconoce un aumento de la presión arterial, la función o el objetivo es bajar la presión sanguínea. Y por último, nos queda la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser una glucoproteína que va a ser secretada por distintas partes o por dos órganos principalmente. El 85% va a ser producida por el riñón o secretada por el riñón y un 15% va a ser secretada por el hígado. La célula blanco va a ser la médula ósea y la función va a ser estimular la eritropoyesis, ¿sí? Origen de glóbulos rojos o formación de los glóbulos rojos, ¿sí? Eri, recuérdense que es rojo, rojo, por eso llamamos eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, eritropoyesis, origen de glóbulos rojos, y el estímulo de esto va a ser que se detecte una anemia, por lo tanto se necesite más glóbulos rojos, o que se produzca una hemorragia, por lo tanto hubo una pérdida o una gran cantidad de pérdida de glóbulos rojos, necesito volver a formarlos, y puede también ser producido por otros estímulos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Profe, en el Sí. FNA, el Sí. estímulo solamente era el aumento de la presión arterial, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque en los apuntes de clase no sale el estímulo, ni de ese ni de la eritropoyetina. Entonces, se nos ha salteado. ¿Qué puede ser? Que como estos temas ya estaban en los anteriores, puede ser que no esté mencionado acá, ¿sí? Pero como ya lo han visto, por eso está agregado acá. Pero sí iría el estímulo, digamos, porque esto ya lo hemos visto. Entonces, quizás en el libro, para no ser reiterativo, porque recuerden que todos los apuntes están hechos del Curtis, entonces quizás para no ser reiterativo no lo vuelven a mencionar, pero sí ustedes lo tienen que saber. ¿Y te falta algún otro estímulo o era ese y cuál otro? Profe, Sí, justo hablaron las dos. Mica, ¿me querés responder? Y ya escucho bien, Nati, tu pregunta. No, profe, eran esos dos Ah, nomás, los últimos dos que vimos. ¿los tenés a los dos? Porque no escuché Sí, si... Sí, bien, sí, yo lo anoté. Gracias. listo, perfecto. Ahora sí, Natalie, te escucho. no, que yo quería saber el estímulo que no escuché bien de la eritropoyetina. Es Bien, el van a último. tener, perfecto, distintos estímulos. Algunos puede ser anemia o hemorragia. Claro, acá no les dice. Y en los apuntes tampoco lo tienen, pero si los quieren agregar, los pueden agregar, pues justamente esto, ya lo hemos visto, entonces por eso puede ser que no esté
repetido nuevamente, pero sí lo deben saber. ¿Alguna consulta más? Sí, perdón, es lo Sí, mismo que dijo sí, sí. Mica porque no escuché el final. El estímulo de la eritroproyetina, ¿cuál sería, profe? Anemia y hemorragia, Gracias. ¿sí? Porque cuando hay una disminución de glóbulos rojos, de nada. ¿Y del FAN lo tenés, Agos? Sí, eso lo escuché. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿podría Sí. explicar? No sé si es lo mismo, pero el cuadro que sale a lo último del cuadernillo sería en la eritropoyetina, que sale como un cuadro de hormonas que intervienen en la función renal. Creo que es lo mismo que dice, ¿no? Mm. Bien, la eritropoyetina estaría ahí y las... Estoy viendo a qué hace referencia, que es lo mismo que hemos estado viendo acá. Sí, el cuadrito ese que tienen al final sería lo mismo que hemos estado viendo, nada más que ahí está como súper concentrado. Sí, esa es la que dice hormonas que intervienen en la función renal. Claro, ese mismo, profe. Bien, y tu consulta es para que te quede completa la eritropoyetina. ¿Eso sería? Claro, porque yo pensé que lo que salía en el resumen de clase, pensé que era como algo parecido, pero como vi que había tanta información en el cuadro, digo, no sé si está todo ahí. Bien, si vos ves el cuadro es exactamente igual, nada más que, por ejemplo, en el cuadro no te dice la naturaleza química, sí te dice el origen. Por ejemplo, acá vamos, a ver si acá estaba. Sí. Vamos a este ejemplo y ya lo vemos el de la eritroproyetina, ya te digo exactamente. Pero si vos ves en el cuadro, te dice origen, aurículas del corazón, que estaría acá, que sería la secreción. Después dice estímulo para su secreción, aumento de la presión arterial, es decir, la volemia o el volumen. Sí, acá en el factor natriurético pueden ser dos funciones, dos estímulos, de la presión arterial y a su vez también el aumento de la volemia, que están directamente relacionados. Y te dice después los efectos. Disminuye la reabsorción de sodio, que es lo que dice el cuadernillo, y disminuye la secreción de aldosterona, que sería acá. Es otra forma de decir lo mismo, pero sería lo mismo. Y entonces, para que les quede completo, la eritropoyetina sería origen, hígado y riñones. ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Estímulo para su secreción sería anemia, hemorragia, o disminución de glóbulos rojos por otros motivos. Y los efectos sería estimular la eritropoyesis, es decir, formación de glóbulos rojos. Ah, bien, profe. ¿Vamos? Entonces, ese cuadrito es como un resumen de lo anterior que está expresado de otra manera. Pero la información, si ustedes se ponen a corroborar o a contrastar ese cuadrito con los apuntes o lo previo de cuadernillo, va a tener la misma información, nada más que está expresada de otra manera. ¿Qué es lo que tienen extra que no está en el cuadrito? Es la naturaleza química. Eso en el cuadro no está expresada la naturaleza química. No sé si hay alguna otra consulta. Profe, una pregunta. A mí no me quedó claro si la renina
em, transforma la angiotensina en angiotensina 1, ¿puede ser? Claro. No, la renina lo que hace es transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Y para que pase de angiotensina 2? Angiotensina 2. Bien, esta angiotensina 1, al tener esta alteración o esta activación, cuando llega a, estoy pensando, bien, cuando se transforma en angiotensina 1, pasa por actividad simpática del sistema nervioso, lo va a activar angiotensina 2. ¿Sí? La renina no solamente, Si perdona, pasa por el sistema nervioso, ¿cómo? no, va a estar el estímulo, ¿sí? No va a pasar por el sistema nervioso, sino que el sistema nervioso va a generar un estímulo para que la angiotensina 1 pase a la angiotensina 2. Ahora sí, ahora sí. Gracias, ¿Sí? profe. Si no, te busco la imagen y lo vemos en la presentación, si querés. Sí, por favor. Dale. Entonces, un segundo que